Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Han pasado 17 años desde que Rachel se bajara del avión que iba a París y decidiera quedarse con Ross y Emma en Nueva York. 52.5 millones de personas vieron el capítulo final que hiciera historia en televisión y dejara a sus millones de fans huérfanos de una de las mejores comedias de la historia. ¿Qué nos queda? Echar la vista atrás y recordar todo lo que Friends le dio al mundo. Entre otras cosas, algunos fallos recurrentes que a muchos fans de la serie le pusieron los nervios de punta. ¿Sabes de qué fallos hablamos? Toma asiento que hoy te presentaré los errores de guión de Friends que nadie notó. Hay un capítulo que se titula de forma específica en el que Chandler no puede llorar, el 14 de la sexta temporada, en el que afirma no haber llorado desde niño. Lo cierto es que 2 temporadas antes, Chandler había llorado no una sino 2 veces, en el 14 de la cuarta temporada, el del día sucio de Joey, y el 22 de la cuarta temporada, el del peor padrino del mundo. Mónica y Chandler le prometen a Joey que si es niño, su primer hijo se llamará Joey. Varios capítulos antes, Mónica confirma que Daniel es el nombre que ha elegido. Al final, tras un vientre de alquiler con Erika, Anna Faris, su primer hijo se llamará Jack, como el padre de Ross y Mónica. En el piloto de la serie, Chandler y Rachel se presentan pues, según dan a entender, no se conocían. Y es falso. En el 11º capítulo de la 10ª temporada, hay una escena al pasado en una fiesta de instituto en el que Chandler y Rachel no solo se hablan, sino que llegan a besarse. El apartamento de Mónica es el número 5. También el número 20 y el número 4, incluso también ha sido el número 19, y todo sin cambiar de piso. ¿Qué ha pasado? Que le cambiaban el número de la puerta, algo que la propia Mónica nunca habría tolerado. El capítulo en el que el pollo y el pato de Joey se cuelan en su futbolín, los 2 compañeros de piso acaban destrozándolo para salvarles. ¿Acaso no saben que los futbolines se levantan por la mitad? Por cierto, ambas mascotas, a pesar del protagonismo que llegan a tener, desaparecen sin motivo aparente a principio de la 7ª temporada. Seguro que todo el mundo recuerda a Barry, el dentista con el que se iba a casar Rachel, pero este la dejó para irse con Mindy, su mejor amiga. Lo que no todo el mundo recordará es que el apellido de Barry era Farrell en el piloto, pero cuando ha vuelto a aparecer su nombre, había cambiado a Barry Finkel. ¿Cuántos años tiene Ross? En el piloto de la serie emitido en 1994, afirma tener 26 años. Nació en 1967 o 1968. Ya en la temporada 8 en 2002, recuerda que en 1983 tenía 13 años. Habría nacido en 1969 o 1970. Lo curioso es que durante las temporadas 3, 4 y 5, mantuvo que tenía 29 años. Pero si el año de nacimiento es un problema para Ross, también lo es su día de cumpleaños. En el segundo de la 9ª temporada, en el que Emma llora, afirma cumplir años el 18 de octubre, pero en la 4ª de la 1ª temporada, Chandler y Joey le regalan a Ross una entrada para un partido de hockey que se juega un 20 de octubre. Ross afirma que su cumpleaños fue hace 7 meses. Por si no es suficiente, en el 5º de la 4ª temporada le confirma a Gunther que su cumpleaños es en diciembre. Lo preocupante es que Rachel tiene el mismo problema que Ross, no sabe qué día nació. En el 5º de la 4ª temporada, el de la nueva novia de Joey le dice a Gunther que su cumpleaños es el 5 de mayo, pero en el 22 de la 7ª temporada, el del padre de Chandler, cuando un policía le pide la identificación, este afirma que es Acuario, por lo que habría nacido en enero o febrero. Durante las primeras temporadas, Ross reitera más de una ocasión que la primera mujer con quien intimó fue Carol, con quien tendría un hijo, aunque ella le acabaría dejando por su mejor amiga. Ya en la 7ª temporada, Chandler señala a Ross por mantener relaciones con la mujer de la limpieza de la universidad, es decir, antes de estar con Carol, y Ross no lo niega, aunque sí reconoce que ella fue quien dio el primer paso. ¿Cómo se puede permitir Phoebe pagar un apartamento en Greenwich Village, una zona de alto nivel adquisitivo? Phoebe trabaja como masajista, aunque está sin empleo en varios momentos de la serie, tras ser despedida o incluso suspendida de licencia. Es más, en el 5º de la 2ª temporada, el de 5 filetes y una berenjena, Phoebe junto a Joey y Rachel critican a sus 3 amigos porque ganan más que ellos.
La madre biológica de Phoebe aparece por sorpresa al final de la tercera temporada y se mantiene en algún capítulo más hasta que en el 11º de la cuarta temporada desaparece sin dejar rastro. Lo mismo pasa con su padre, quien se presenta en el 13º de la quinta temporada en el funeral de su madre. Tras dar a entender que van a recuperar el tiempo perdido, el padre desaparece y no se le vuelve a mencionar. Se hace raro que Ross vaya a casarse con Emily y su hijo Ben no esté en la boda, sobre todo porque el padre no para de mencionarle durante toda la trama con su novia inglesa. En algún momento dado, Ross afirma odiar el helado por estar muy frío. La realidad dictamina que miente, pues a lo largo de la serie le vemos comer helado en 2 ocasiones, una con Marcel, su mono tití, y otra con Elizabeth, su joven novia. Contame, ¿qué otros fallos notaste en la serie? Déjame saber en los comentarios, te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de mis videos. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.